Rubén Vargas, ex ministro del Interior, está con nosotros. Rubén, bienvenido. Jaime, buenas noches. Gracias por la invitación. Tenemos la declaración de hoy de Nano Guerra García, que nos ha ofrecido venir a este programa hace como un mes y hasta ahora no cumple su promesa. Lo van a ver esta noche en otro canal, ¿no? Él dice que no se requiere en el Perú un Bukele, sino se requieren dos Bukeles. ¿Así? A ver. Mucha gente que dice no estamos en la misma situación que El Salvador. Yo calculo que deben estar esperando que estemos en la misma situación que El Salvador, llenos de maras, como fue, y la razón por la cual el presidente Bukele tomó varias medidas. Algunos dicen acá no necesitamos un Bukele. Yo creo que necesitamos por lo menos dos Bukeles. ¿Qué piensas tú? A ver, Jaime, lo que pasa es lo siguiente. Se ha convertido como consecuencia de una campaña muy hábil, se ha convertido al llamado Plan Bukele en una especie de receta mágica que lo resuelve todos los problemas de inseguridad. Y no es así. Creo que es importante empezar a analizar de manera un poco más calmada en lo que consiste esto del Plan Bukele. A ver, primero, la situación de El Salvador es completamente distinta al Perú por varias razones, pero principalmente porque, como tú sabes, El Salvador y toda la parte de América Central han estado afectados por las maras salvatruchas, organizaciones criminales que se han ido internacionalizando, pero se cuenta además por miles. Eso, además, ¿qué similitudes alguna tú le encuentras al fenómeno de los maras salvatrucha con la criminalidad en el Perú, la violencia en el Perú, la violencia provocada por los sicarios y la inseguridad? Digamos, una organización criminal parecida a las maras salvatruchas en el Perú no existe, no existe. Hubo algunos casos, personajes individuales que se identificaban como las maras salvatruchas, pero eso no significa ni por asomo una organización similar a la que ha estado y a la que está operando en Centroamérica. O sea, que decir que necesitamos dos Bukeles es... Ese es en primer lugar, pero claro, la presencia de las maras salvatruchas y, digamos, la presencia de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que han convertido en zonas de ruta a El Salvador y a Centroamérica, han hecho que este país se convierta en uno de los más violentos de la región. En el 2015 la tasa de asesinatos era de 106 personas por 100.000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial, pero con la presencia de esos actores. A partir del 2015 para abajo, hasta el 2022, esa tasa de homicidios ha ido decayendo significativamente y ahora es básicamente del 7.8%, es decir, casi 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se consiguió eso? Y digamos, eso podría ser un primer resultado del Plan Bukele. Se consiguió ese resultado principalmente porque Bukele utilizó la estrategia del control territorial, utilizando Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para detener a todos los que parecían ser maras salvatruchas. Pero y se ha detenido... con eso se aplicaron detenciones arbitrarias, jueces sin rostro, te abren un proceso solo con una llamada telefónica. Exactamente. La Corte Suprema tomada, y acá el presidente de la Corte Suprema dice, quiero a Bukele. Claro, exactamente. Entonces hay más de 60.000 personas detenidas, y eso, la detención de ese número de personas, ha hecho que la percepción de inseguridad en El Salvador disminuyera significativamente. Pero es eso, la percepción de inseguridad. Pero ahora bien, vayamos a qué es lo que ha pasado con la victimización, es decir, con las personas que han sido objeto de algún hecho delictivo. Durante la gestión del presidente Bukele y en el marco de su plan, se suponía que tenía que también estar controlado, pero no. La victimización ha crecido, ha aumentado durante el periodo y la aplicación del llamado Plan Bukele. Ha subido al 11%. El año pasado estaba en 8.1% y este año ha subido, según información oficial. Ahí está, porcentaje de población que reportó haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Exactamente. ¿Subió? Exactamente, ha subido y, digamos... ¿Dónde está la maravilla entonces? Ese es mi punto, de que estamos simplemente convirtiendo el Plan Bukele en la varita mágica, cuando el Plan Bukele solamente funcionó para la detención indiscriminada de los maras salvatruchas.
Pero entonces están cacareando el plan Bukele. Claro, digamos, no hay que olvidar de que el presidente Bukele es un publicista muy hábil y ha convertido esto como pretexto precisamente para controlar todos los poderes del Estado en El Salvador y para, digamos, preparar el terreno para su reelección. Entonces estamos simplemente frente a un autócrata que está utilizando supuestamente un plan exitoso que no lo es necesariamente en los extremos que se nos está vendiendo. Hoy la presidenta ha tratado de zanjar el asunto porque el premier Otaro le dijo, se podría, ¿cómo no? Se podría. Entonces se armó un concierto entre, ¿no?, el presidente del Poder Judicial que dijo, caramba, ¿no?, con absoluto desconocimiento o de manera tendenciosa, ¿no?, sabiendo que en El Salvador la Corte Suprema ha sido cooptada, tomada por Bukele, ¿no? Y él es presidente de la Corte Suprema peruana. La presidenta decía, ha tratado de zanjar el asunto así. Creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. En consecuencia, nosotros de la mano con nuestra policía y de acuerdo a las políticas y lineamientos del gobierno, haremos conforme nuestra peculiaridad y particularidad de nuestro país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad. ¿Se convence el deslinde ahí? Digamos, me parece una posición mucho más sensata que estar invocando a 1, 2 o a 3 Bukeles. Eso número uno. Número dos, sin embargo, sería importante, aprovechando esta reflexión que hace la presidenta, que insisto, me parece muy sensata, es exigirle, pedirle que su gobierno pues nos presente un plan, que lo llame como quiera, pero necesitamos saber que el gobierno está trabajando o pretende enfrentar este problema en el marco de una estrategia. Necesitamos conocer cuál es esa estrategia. Hasta este momento lo que estamos observando, Jaime, es básicamente que estamos un poco en piloto automático. ¿Hay algunas propuestas que ha hecho? ¿Algunas? A ver, las repasamos rapidito para que las comentes. Expulsión de extranjeros, modificación del Código Penal y el Código Procesal Penal, reformas en la policía, con la dichosa Policía del Orden, regulación de venta de armas, control en las fronteras, ciberseguridad, extorsión y nuevas entidades. A ver, ¿no? Central Única de Emergencia. A ver, vamos bastante rápido. Digamos, tener una policía de segundo o tercer nivel, llamada la Policía del Orden y Seguridad, no es hacer reforma de la policía. De ninguna manera puede entenderse eso como una reforma. Lo que se pretende es tener, digamos, policías de prevención de manera bastante rápida. Funcionó en Colombia, pero yo tengo serias dudas de que eso pueda funcionar en Perú, porque los centros de formación de suboficiales están en una situación bastante precaria y no creo que se tenga policías que nos permitan sumar y tratar de revertir la situación. Número uno. Número dos, el tema de los extranjeros, expulsarlos, eso no es una sanción, eso no es un castigo. Como siempre he dicho, que nos garantiza que esos extranjeros que son expulsados regresen. Nuestras fronteras son porosas. Entonces, creo que hay un tema también de que se necesita tener una lectura un poquito más fina. Y respecto al tema de las investigaciones penales y la modificación del actual Código Procesal Penal, es importante que trabajen en equipo, Ministerio Público y Policía Nacional. Mientras estas dos instituciones no encuentren un nivel de articulación que permita enfrentar con firmeza el crimen organizado es la que se beneficia de estos desencuentros. O sea que, a tu juicio, ¿no?, sacando como conclusión de lo que estás exponiendo esta noche, los que levantan, ¿no?, afiebrados, excitados, las banderas buquelistas, ¿no?, han caído redondos. Mira, como te digo, yo creo que básicamente se están dejando llevar por una campaña bien montada. Insisto, Bukele es un hábil publicista, pero estamos viendo que el tema de la victimización ha crecido en El Salvador. Y además, Jaime, digamos, tratando de comparar lo que pasó en la década de los 90 acá en Perú con lo que está haciendo Bukele, es muy parecido. Recordemos que en el fujimorismo se aprobó una legislación penal de emergencia que permitió hacer los famosos rastrillajes. Y como consecuencia de los rastrillajes se ha detenido a miles de personas que finalmente terminaron procesados y sentenciados por terrorismo. Se les pasó la mano, se les fue la mano.
Y lo que hizo en el 96 el mismo Fujimori es convocar a un grupo de personajes, entre ellos al padre Hubert Lancier, para que se constituya una comisión ad hoc de indultos y se libere a los que habían sido sentenciados o procesados inocentes del delito de terrorismo. Entonces, creo que no hay que repetir esas fórmulas que al final terminan victimizando a los que sí realmente son unos delincuentes. Claro. Creo que es necesario aprender de esos errores en los que hemos caído. Muy importante lo que nos dices, Rubén, porque la verdad que las detenciones son escalofriantes, ¿no? Detenciones indiscriminadas, se les niega el contacto con abogados, ni el acceso al expediente del caso, ni información sobre los motivos de su detención o el derecho a ser oídas en la vista de acusación formal. Jaime, la mejor forma de actuar con absoluta firmeza contra el crimen organizado es respetando el debido proceso, respetando los derechos humanos. Esa es la mejor forma de actuar frente al crimen organizado. En los 90 tuvimos ya tipos penales abiertos, magistrados con los rostros cubiertos, etcétera, etcétera. Se vulneró el debido proceso y eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo está mal. Tienen que volverlo a hacer. El exministro del Interior, Rubén Vargas, con nosotros. Gracias, Rubén, por estas explicaciones.